Imagina por un momento dos rostros que el cine talló en nuestra memoria colectiva. Piensa primero en la energía volátil y la sonrisa peligrosa de Alfonso Capone. Y ahora, contrasta esa imagen con la quietud sombría, con el poder contenido en el susurro y la mirada impenetrable de Don Vito Corleone, o mejor conocido como El Padrino. Uno, un personaje histórico real, un huracán de violencia pública; el otro, un arquetipo literario, una fuerza gravitacional de poder silencioso. En esta historia, en el teatro de tu mente, estos dos titanes por fin van a encontrarse. Nuestra escena comienza en Chicago, con el hombre cuya ambición no cabía en una sola ciudad. El aire huele a carbón y a lluvia fría esa noche. Dentro de una suite del Hotel Lexington, el silencio es denso, casi sólido, roto únicamente por el siseo de la lluvia en los ventanales. El hombre que está allí no mira la ciudad. Su cuerpo es una mole contenida en un traje de seda, una fortaleza de músculos que tensa la tela. Sus hombros anchos se curvan sobre un mapa desplegado en la mesa, y su dedo índice descansa sobre Nueva York. No la presiona, apenas la roza, como un depredador que mide a su presa. La luz de una lámpara proyecta una sombra que acentúa la cicatriz en su mejilla. No hay celebración en su postura, a pesar de una reciente victoria legal. Hay, en cambio, una quietud peligrosa, la calma que precede a la expansión de un imperio. Su respiración es profunda, acompasada. No es el estruendo de sus armas lo que define el poder en esta habitación, sino este silencio, esta concentración de una voluntad a punto de desatarse sobre un mundo que aún no lo sabe. Bienvenido, bienvenida, a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para dormir. Acomódate, permite que el ruido del mundo exterior se desvanezca y encuentra una posición cómoda. Hoy vamos a sumergirnos en el murmullo de una guerra que nunca existió, pero que pudo haberlo hecho. Una colisión de dos universos criminales, el real y el ficticio, guiados por las imágenes imborrables que el cine nos regaló. Te invito a imaginar, a sentir el peso de esta historia alternativa. Nos situamos en el año 1931. La ley seca ha convertido el bajo mundo en un hervidero de riqueza y violencia. En Chicago, el rey indiscutible es Capone, un hombre cuyo poder se basa en el espectáculo del miedo. Acaba de eludir a la justicia, sintiéndose más intocable que nunca, y su ambición, tan grande como su figura pública, busca expandirse hacia la costa este. Pero Nueva York no es un territorio virgen. Allí, en las sombras, opera un poder de naturaleza distinta, encarnado en la figura de Don Vito Corleone. Si Capone es una tormenta, Corleone es la marea. Lento, silencioso, pero con una fuerza irresistible. Su poder no reside en la violencia pública, sino en la lealtad, en los favores, en una red invisible de respeto y temor. Es un estratega que piensa en generaciones, no en titulares de prensa. Alfonso Capone no se movió con la sutileza de una sombra. Se movió con el estruendo y la certeza de un tren de mercancías. Su llegada a Nueva York no fue un rumor, fue una procesión. Una caravana de sedanes negros, con los motores rugiendo una melodía de poder y arrogancia, desfiló por las arterias de Manhattan como si la ciudad ya le perteneciera. El sol de la tarde se reflejaba en los cristales y en el acero de los parachoques, un brillo metálico y frío que parecía ajeno a la cálida piedra rojiza de los edificios. Los hombres de Chicago no se mezclaban, se imponían. Vestían abrigos de lana gruesa incluso en interiores, con los hombros anchos y las solapas levantadas, y sus sombreros de fieltro parecían permanentemente inclinados, ocultando ojos que no observaban, sino que tasaban. Su acento del medio oeste, áspero y directo, cortaba el murmullo melódico de las calles neoyorquinas. Eran una fuerza de ocupación, y no hacían nada para disimularlo. Su primer objetivo fue un bar clandestino en el corazón de Hell's Kitchen, un lugar conocido por su whisky de contrabando y, más importante, por estar bajo la discreta pero firme protección de la familia Corleone.
La visita no fue una negociación. Las puertas se abrieron de par en par y 5 de los hombres de Capone entraron, moviéndose con una sincronía depredadora. No hubo un saludo, solo un silencio pesado que cayó sobre la clientela. El líder del grupo, un hombre con una mandíbula como un yunque, caminó directamente hacia la barra, ignorando al dueño que se apresuraba a recibirlo con una sonrisa nerviosa. Con un gesto perezoso, el hombre de Chicago barrió con el brazo una fila de botellas, y el estrépito de los cristales rotos fue el único diálogo. El sonido no era de furia, era de declaración. El olor a alcohol derramado inundó el aire, un bautismo profano. Hay un nuevo dueño en la ciudad, dijo el hombre, con la voz plana, y dejó sobre la barra de caoba mojada un fajo de billetes. No era un pago, era un insulto. Era una demostración de que todo, incluso la lealtad, tenía un precio que él estaba dispuesto a pagar en público. El mensaje se extendió por la ciudad como una mancha de aceite sobre el agua. No a través de los periódicos, no todavía, sino a través del lenguaje silencioso del poder en la calle. Un almacén de licores en Brooklyn fue incendiado. Un corredor de apuestas de los muelles fue encontrado con los huesos rotos, pero la cartera intacta. Cada acto era ruidoso, espectacular y estaba diseñado para ser visto. Capone no quería susurrar, quería gritar. Quería que su nombre resonara en cada rincón oscuro, que se convirtiera en sinónimo de un nuevo orden. Su estrategia era la antítesis de la tradición siciliana que gobernaba Nueva York. Mientras los Corleone operaban como una fuerza de la naturaleza, invisible y paciente, Capone era un desastre natural, un terremoto que se anunciaba con un temblor violento. El mensaje implícito en cada puerta derribada y en cada vida alterada era brutalmente claro y estaba dirigido a un solo hombre, sentado en la quietud de su oficina en Long Beach. Era una invitación a la guerra, escrita con los únicos caracteres que Alfonso Capone respetaba, el miedo y la fuerza. Y la frase que flotaba en el aire, aunque nunca fue pronunciada en voz alta, era inconfundible: Nueva York ya no es tuya, Don Vito. La ciudad, ahora, contenía la respiración, esperando la respuesta. Vito Corleone recibió las noticias sin alterar el ritmo de su respiración, un ritmo lento y profundo como el de la propia tierra. Estaba en el jardín de su casa de Long Beach, un meticuloso oasis de orden y verdor que lo aislaba del caos de la ciudad. El sol de la mañana calentaba sus hombros mientras podaba con un esmero casi reverencial una de sus frondosas tomateras. Para él, este acto no era un pasatiempo, era un recordatorio: todo lo que vale la pena en la vida, todo lo que perdura, necesita tiempo, paciencia y un cuidado constante. Su consigliere, Tom Hagen, de pie a una distancia respetuosa, le había detallado los movimientos de Capone. Cada palabra era como una piedra arrojada a un estanque en calma: la toma del bar, el incendio del almacén, la arrogancia de los hombres de Chicago. Vito escuchó todo, sus ojos oscuros fijos en la tierra fértil, su rostro, una máscara de pensativa calma. No sentía la punzada caliente de la ira, sentía algo más frío y profundo. Sentía la presencia de una enfermedad, de un elemento extraño que no entendía las reglas delicadas del ecosistema que él había pasado décadas construyendo. Capone no era un rival, era una plaga. Cuando Tom terminó de hablar, el don se limpió la tierra de las manos con un paño limpio que sacó del bolsillo de su pantalón. Se incorporó lentamente, un movimiento que no delataba edad, sino deliberación, y caminó hacia su despacho. La habitación no olía a whisky caro ni a humo de cigarro, sino a madera de olivo, a cuero de libros antiguos y al leve aroma del café recién hecho. Era un santuario, no una sala de trofeos. La reunión que convocó esa tarde fue silenciosa y breve. Sus capos más leales, hombres como el corpulento y jovial Peter Clemenza y el astuto y delgado Salvatore Tessio, se sentaron en un respetuoso semicírculo. Clemenza tenía los puños cerrados sobre las rodillas, su cuerpo vibraba con una energía contenida, listo para desatar una tormenta de violencia a la menor indicación. Tessio, en cambio, estaba inmóvil,
sus ojos analíticos moviéndose del rostro del don al de sus compañeros, calculando, sopesando. El silencio en la habitación era un testamento del poder de Vito, incluso los hombres más impulsivos esperaban su palabra como si fuera la única ley. Vito Corleone no respondió con balas. Respondió con silencio, con paciencia, con la sabiduría de quien entiende que el poder verdadero no siempre necesita hacer ruido. Una guerra en las calles es un espectáculo para tontos, dijo, su voz apenas un murmullo. Asusta a nuestros socios, atrae a los federales y derrama sangre que es costosa para todos. No le daremos al señor Capone el tipo de pelea que le espera. Su contraataque fue una sinfonía de susurros que comenzó a sentirse a cientos de kilómetros de distancia. Una semana después, 2 de los camiones más grandes de Alfonso Capone, cargados con el mejor whisky canadiense, desaparecieron en una solitaria carretera de Ohio. No hubo tiroteo, ni secuestro, ni rastro de lucha. Se evaporaron. En Chicago, un juez que llevaba años en la nómina de Capone, de repente se jubiló, y su reemplazo comenzó a denegar sistemáticamente las licencias de los negocios fachada del imperio de Capone. En Nueva Jersey, 3 bares clandestinos ardieron en la misma noche. Los informes hablaron de cortocircuitos. En Nueva York, el líder sindical de los estibadores, un hombre que había aceptado el dinero de Capone, cambió de opinión tras una breve y tranquila conversación con un enviado de los Corleone. Una huelga paralizó los muelles durante 3 días cruciales, y un cargamento de cerveza de Capone se echó a perder bajo el sol. El poder de los Corleone se manifestó no como un golpe, sino como una humedad que se filtra por las paredes, debilitando la estructura desde dentro. Los hombres de Capone, acostumbrados a la confrontación, se encontraron luchando contra fantasmas. Alfonso Capone no entendía. Sentado en su trono de seda y caoba en Chicago, rodeado de guardaespaldas y aduladores, se sentía como un león atrapado en una telaraña. Podía rugir, podía destrozar los muebles, podía golpear a sus subordinados en un arranque de furia, pero nada de eso servía. Su poder, que se basaba en la visibilidad, en el estruendo de una ametralladora y en el miedo que inspiraba su presencia física, estaba siendo desangrado por 1000 cortes invisibles. Los cargamentos se perdían en la nada. Los políticos que antes comían de su mano ahora sufrían de amnesia. Sus negocios en la costa este, que debían ser una fuente inagotable de ingresos, se habían convertido en un sumidero de problemas y pérdidas inexplicables. Sentía el poder de Corleone a su alrededor como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta, pero no podía verlo, no podía golpearlo. Y para un hombre como Alfonso Capone, un enemigo que no muestra la cara es el peor de los insultos. La frustración se agrió hasta convertirse en una rabia helada. Necesitaba una respuesta. Necesitaba arrastrar a la serpiente siciliana fuera de su agujero y obligarla a luchar en su terreno, una guerra abierta, sangrienta y sin cuartel. Para ello, debía infligir una herida que no pudiera ser ignorada, un golpe tan personal y brutal que rompiera la legendaria paciencia del Don. El objetivo fue elegido con una precisión cruel, Luca Brasi. El nombre de Luca se pronunciaba en susurros en el bajo mundo de Nueva York. No era un simple matón, era una fuerza de la naturaleza, un hombre cuya lealtad a Vito Corleone era tan absoluta como su capacidad para la violencia. Su muerte sería como arrancarle el brazo derecho al Don en público. El golpe fue exitoso. La noticia llegó a la casa de Long Beach no con un estruendo, sino con una llamada telefónica silenciosa y sombría. Luca Brasi, el hombre al que temían los asesinos, había sido encontrado. El mensaje era inequívoco, una cabeza de pescado envuelta en el chaleco de Luca, un símbolo siciliano de que ahora dormía con los peces. La onda expansiva sacudió los cimientos de la familia Corleone. Santino, Sonny Corleone, el hijo mayor del Don, explotó. Sus ojos negros ardían de furia, su cuerpo musculoso parecía a punto de estallar. Quería la guerra. La quería ahora.
Quería los coches llenos de hombres con escopetas recorriendo las calles de Chicago. Quería ver los cuerpos de los hombres de Capone apilados en las aceras. Nos escupen en la cara, y tú te sientas a podar tomates, le gritó a su padre en una reunión de emergencia, su voz rompiendo la sagrada calma del despacho. Pero Vito Corleone lo detuvo. No con un grito, sino con una mirada. Una mirada cargada de una decepción y una autoridad tan pesadas que el aire pareció volverse denso. La rabia es un lujo, dijo Vito, su voz rasposa y baja. Un lujo que no podemos permitirnos, Santino. Él quiere esto. Quiere que nos convirtamos en animales como él. Que salgamos a la calle a dispararnos para que la policía y los federales tengan la excusa perfecta para destruirnos a todos. Vito despidió a su hijo y a sus capós, quedándose solo con Tom Hagen. La verdadera represalia ya estaba en marcha desde hacía mucho tiempo. La caída no llegó con el estruendo de una bomba ni el eco de un tiroteo en las calles de Chicago. El final de Alfonso Capone llegó con el suave sonido de unos nudillos golpeando la puerta de su suite en el Hotel Lexington. Fue una mañana gris y húmeda. Capone, vestido con una bata de seda escarlata, estaba desayunando, rodeado por sus hombres de confianza. Estaba impaciente, esperando noticias de Nueva York, esperando la reacción violenta de Corleone que nunca llegaba. Cuando sus hombres abrieron la puerta, no se encontraron con asesinos rivales, sino con un grupo de hombres de traje oscuro, con rostros serios y sin armas visibles. Al frente de ellos estaba un hombre joven, de mirada resuelta y casi puritana, un agente federal llamado Elliot Ness. No traían una declaración de guerra. Traían una orden de arresto. Capone casi se rió. Había sido arrestado docenas de veces, era parte de su rutina, un pequeño inconveniente en su reinado. ¿Por qué esta vez?, preguntó con desdén, limpiándose los labios con una servilleta de lino. ¿Saltarme un semáforo en rojo? La respuesta de Ness fue tan plana y letal como el filo de una navaja. Alfonso Capone, queda usted detenido por orden del gobierno de los Estados Unidos por múltiples cargos de evasión de impuestos federales. Un silencio helado cayó sobre la habitación. Los guardaespaldas de Capone, hombres acostumbrados a la violencia más extrema, se quedaron inmóviles, sin saber cómo reaccionar. No podían dispararle a un formulario de impuestos. No podían intimidar al Departamento del Tesoro. Capone miró a los hombres que lo rodeaban, su rostro pasando de la incredulidad a una furia púrpura, y finalmente, a una comprensión hueca y terrible. Buscaba a un enemigo al que pudiera golpear, a un traidor al que pudiera ejecutar. Pero su verdadero enemigo no estaba en esa habitación. Su enemigo era una columna de números en una hoja de contabilidad, un rastro de papel meticulosamente documentado que conducía directamente a su fortuna mala vida. Había construido un imperio para protegerse de las balas, pero lo había dejado completamente expuesto a la aritmética. Fue derrotado por un arma que no respetaba, y por lo tanto, nunca vio venir. El juicio fue un espectáculo mediático. Los periódicos de todo el país lo aclamaron como una victoria monumental de la ley y el orden. Elliot Ness y sus intocables fueron elevados a la categoría de héroes nacionales, símbolos de la integridad incorruptible que había doblegado al criminal más poderoso de América. La gente creía que había visto a su gobierno ganar una batalla por el alma de la nación. Y en cierto modo, era verdad. Pero la mano que había afilado la espada de la justicia y la había colocado en la mano del gobierno no residía en Washington. Residía en una casa tranquila de Long Beach, detrás de una valla de piedra cubierta de hiedra. Mientras el mundo celebraba la caída del gángster más notorio de la historia, la guerra silenciosa llegó a su fin con una llamada telefónica. El teléfono sonó en el despacho de Vito Corleone. Y así, en el gran teatro de la historia que nunca fue, el estruendo de Chicago fue finalmente absorbido por el silencio de Nueva York.
La guerra que jamás fue contada terminó sin un solo titular en los periódicos, sin un monumento a los caídos, sin un capítulo en los libros. Se disolvió en el vapor de una taza de espresso, en el eco de una llamada telefónica y en la fría indiferencia de una celda de prisión en Alcatraz. La historia de Alfonso Capone y Vito Corleone, en este cruce de caminos imaginario, se convierte en algo más que un relato de gángsteres. Es una parábola sobre la naturaleza misma del poder. Alfonso Capone fue un cometa, una figura de un brillo incandescente y espectacular. Su poder se alimentaba de la atención pública, de la mitología que él mismo construía a su alrededor con cada acto de violencia, con cada traje de seda, con cada titular. Quería que el mundo lo viera, lo temiera y lo admirara. Y por un tiempo, lo logró. Pero el poder que se basa en el espectáculo es frágil. Depende de un público siempre cambiante y de una fuerza que debe ser constantemente demostrada. Su legado es una cicatriz en la cara de la historia, una leyenda ruidosa que terminó en un silencio humillante, consumido no por las balas de un rival, sino por la fría lógica de la ley que tanto despreciaba. Vito Corleone, por otro lado, representaba un poder tan antiguo como las colinas de Sicilia. Un poder que no busca la luz, sino que echa raíces en la oscuridad, en las deudas de gratitud, en las redes de lealtad y en la comprensión profunda de la naturaleza humana. Entendía que la violencia es una herramienta torpe y ruidosa, mientras que la influencia es un instrumento de precisión quirúrgica. Su poder no necesitaba ser visto para ser sentido. Era como la gravedad, una fuerza invisible que mantenía todo un universo en órbita a su alrededor. No buscaba ser una leyenda pública, buscaba construir una dinastía privada. Su victoria sobre Capone no fue la de un gángster sobre otro, fue la de una filosofía sobre otra. Fue el triunfo de la paciencia sobre la impulsividad, de la estrategia sobre la fuerza bruta, del silencio sobre el ruido. Y ahora, mientras estas figuras y sus mundos de sombras comienzan a desvanecerse, regresando al reino de la imaginación de donde vinieron, puedes permitir que la calma de esa victoria silenciosa te envuelva. El eco de las calles de Chicago se apaga. El murmullo de los secretos de Nueva York se aquieta. La tensión de su conflicto se disuelve en la tranquilidad de este momento. Lejos de las ambiciones febriles y las conspiraciones calladas, te encuentras en la paz y la seguridad de tu habitación. Siente cómo el ritmo de esta historia se acompasa con el de tu propia respiración, cada vez más lento, más profundo, más sereno. No hay nada más que resolver, ninguna batalla más que librar. La historia ha llegado a su fin, y su conclusión es el silencio. Un silencio que no es vacío, sino que está lleno de descanso. Permite que tus pensamientos floten y se alejen, como el humo de un cigarro que se deshace en la noche. La verdadera victoria, a veces, no es la que se grita al mundo, sino la que se saborea en la quietud. Y ahora, todo lo que te rodea es eso, quietud, paz, y la promesa de un sueño profundo y reparador. Dulces sueños. Por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Escríbenos en la caja de comentarios. ¿Qué otras historias quisieras escuchar?